Este famoso jugador trabajaba como obrero de la construcción hasta que sorprendió a todos convirtiéndose en profesional a los 21 años. Y este jugador que todos conocen fue considerado no lo suficientemente bueno a los 21 y tuvo que mudarse a la segunda división francesa y aún así se convirtió en un delantero de clase mundial. Hoy estamos hablando de los que empezaron tarde en el fútbol y comenzamos con un campeón mundial. El francés Olivier Giroud jugó en grandes clubes como el Arsenal y el Milan, pero su camino para convertirse en profesional no fue nada fácil. Creció en un pequeño pueblo cerca de Grenoble y logró unirse a los equipos juveniles de Grenoble a los 13 años. Y después, a los 19, realmente consiguió un contrato profesional. Lo había logrado, pero primero fue utilizado en el segundo equipo, que solo jugaba en la quinta liga. Jugó bien. Y después de 7 meses fue llamado al primer equipo, que jugaba en la segunda liga en ese momento, donde finalmente pudo celebrar su debut. La siguiente temporada se convirtió en una parte integral del equipo y finalmente anotó su primer gol. Y la temporada siguiente, a los 20 años, se fue a Istra en la tercera liga, para tener más tiempo de juego. Y bueno, no le fue tan mal, y anotó 14 goles. Todo parecía perfecto, pero luego, la gran decepción. Volvió a Grenoble en 2008 después de la exitosa temporada y esperaba poder demostrar ahí también. Después de todo, ahora jugaban en la primera división. Pero el nuevo entrenador dijo que Giroud no estaba ni cerca del nivel para la primera división y que tendría dificultades también en la segunda división, por lo que el club no contaría con él. Un shock para el joven de 21 años. Parecía que su sueño de la fama mundial ya había terminado. Pero Giroud quería demostrarle a todos. Se fue a Tours en la segunda división y comenzó con todo. En 2 años anotó 24 goles en 44 partidos, mostró lo que tenía y se convirtió incluso en el máximo goleador de la segunda liga. Como resultado, el Montpellier, equipo de primera, se interesó por él y lo compró por 2 millones en 2010. Acá pudo demostrarle a su viejo entrenador, sí, tengo nivel para la primera división. Lo increíble, disparó al Montpellier al título de liga en su segunda temporada y se convirtió en el máximo goleador. También fue llamado por primera vez a la selección nacional en 2011, a los 25 años. Demostró a todos lo que valía. En 2012 se fue al Arsenal y ganó la FA Cup 3 veces. Después, en 2017, se fue al Chelsea, donde ganó la Europa League y la Champions League. Y en 2021 hizo el cambio al Milan, con el que se coronó campeón. Y no olvidemos el título de la Copa del Mundo de 2018. No está nada mal para un joven que fue considerado no lo suficientemente bueno. Pero esto es solo el comienzo. Tenemos más historias de jugadores que florecieron tarde. Por ejemplo que era obrero de la construcción a los 21, hasta que su vida cambió por completo y se convirtió en uno de los jugadores más exitosos. Pero antes tenemos que hablar de uno de los mejores porteros de los últimos años, porque su historia parece una película de Hollywood. Edouard Mendy fue elegido el mejor portero del mundo en 2021, aunque nadie quería ficharlo cuando era joven. Comenzó su carrera profesional en 2011 a los 19 años en la tercera división francesa con el Lens-Chesbourg. Mostró su calidad y gradualmente se estableció como el portero titular del club de tercera división. Pero el senegalés aún no pudo evitar el descenso a la cuarta división. Después del descenso, el club canceló su contrato. Y empeoró, no pudo encontrar un club nuevo que lo quisiera, y Mendy tuvo que registrarse como desempleado. Durante todo un año no pudo encontrar un club, pero luego una llamada telefónica cambió todo. Recibió la oferta de jugar en el segundo equipo del Marsella. Debido a sus buenas actuaciones, se trasladó al club de segunda división Stade Reims en la temporada 2016-2017, cuando tenía 24 años. Ahí jugó un papel clave en el ascenso a primera división y se estableció como uno de los mejores porteros de la liga. En 2019 se trasladó al Stade Rennes, donde continuó impresionando, especialmente en la Champions League, lo que atrajo la atención de clubes internacionales. En 2020 fue fichado por el Chelsea, donde hizo impacto de inmediato y celebró un gran éxito, el título de la Champions League, con su compañero Giroud. También fue reconocido como el mejor portero del año por sus actuaciones y ganó la Copa África con Senegal en 2022. En 2023, después de una disputa con el Chelsea, se trasladó a Arabia Saudita, donde parece estar terminando su carrera. ¡Qué ascenso! Nuestro siguiente jugador también fue un caso de florecimiento tardío. Hoy se lo considera como uno de los delanteros más exitosos que Inglaterra haya tenido. Pero lo increíble fue que fue descubierto solo a los 21 años y trabajaba en la construcción antes de su carrera profesional. Ian Wright fue invitado a pruebas con grandes clubes cuando era adolescente, pero no logró convencer, así que simplemente jugó para su club juvenil para ganar dinero. Incluso trabajaba en la construcción, pero poco antes de cumplir 22 años, todo iba a cambiar. Fue visto por un ojeador del Crystal Palace y consiguió una prueba de entrenamiento, y realmente su primer contrato profesional.
Wright fue destacado y en 6 años anotó más de 100 goles para el club y ayudó a llegar a la final de la FA Cup en 1990. Y más tarde fue votado incluso como el jugador del siglo del Palace por los fanáticos. En 1991 se fue al Arsenal, donde se convirtió en campeón, ganador de copas y máximo goleador. Y se convirtió en internacional inglés, y solo Thierry Henry anotó más goles para los Gunners. Ian fue incluso nominado 2 veces para el Balón de Oro. De un chico que trabajaba en la construcción a uno de los mejores jugadores de su tiempo. El fútbol escribe las historias más locas. Una de las más locas también es esta. El brasileño Junior Messias, que jugó en el AC Milan entre otros, pero durante mucho tiempo parecía que su sueño de convertirse en futbolista profesional era un deseo que nunca podría cumplir, porque en su juventud no jugaba para un club grande. Por eso no fue descubierto y trabajaba como repartidor de electrodomésticos. En 2011, a los 20 años, se mudó a Italia y jugó allí como amateur en las ligas inferiores mientras trabajaba a medio tiempo. Pero 4 años después, a los 24, la sorpresa. Fue fichado por un club amateur italiano y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a la segunda liga italiana Crotone en 2019. A los 28 años ya era un futbolista profesional. Ayudó a su equipo con buenas actuaciones y lograron el ascenso a la Serie A. A los 29 años ya estaba en la máxima liga italiana. Y en 2021, un sueño de toda la vida se hizo realidad. El AC Milan lo cedió y se coronó campeón de la Serie A. Su gol ganador en un partido de la Champions contra el Atlético de Madrid en noviembre de 2021 es inolvidable. Con 30 años, ¡qué historia! Tengo 2 jugadores más para ustedes y nuestro número 1 es el jugador que floreció tarde en el fútbol, pero antes esta leyenda en Alemania. Miroslav Klose, el máximo goleador de la selección, pero el camino no siempre fue tan fácil para él. Después del Sub-19 jugó en la 7ª liga antes de mudarse a Homburg a los 20 años y jugar allí para el segundo equipo en la 5ª liga, pero también para el primer equipo que jugaba en la 3ª liga. Como esto no era suficiente para financiar su vida, Klose trabajaba a tiempo completo como carpintero. En 1999, el 1FC Kaiserslautern lo fichó y luego en 2000 se hizo realidad un sueño. Fue utilizado por primera vez en la Bundesliga. Las actuaciones de Klose lo convirtieron en un favorito absoluto de los fanáticos y sorprendió con sus goles. En 2004 se trasladó al Werder Bremen y en 2007 al Bayern Múnich, con el que ganó el campeonato y la Copa Alemana varias veces. Y luego en 2011 se trasladó a la Lazio Roma en Italia. Hey, sin olvidar, por supuesto, sus éxitos internacionales. Fue el máximo goleador de la selección con la que debutó en 2001 y con la que ganó la Copa del Mundo en 2014. Y hey, no olvidemos este gol en las semifinales contra Brasil. Klose, erster Versuch, zweiter Versuch. Que lo convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en los mundiales. 16 goles en mundiales, nadie anotó más. Hey, y si quieres ver más videos como este, entonces suscríbete a nuestro canal. Es gratis para ti y nos ayudas mucho. Estamos hablando de los jugadores que florecieron tarde en el fútbol y podríamos haber nombrado muchos más jugadores. Luca Toni, por ejemplo, que recorrió las provincias italianas antes de jugar en la Serie A por primera vez a los 23 años, pero luego regresó a la segunda división, donde llevó al Palermo al ascenso y luego llegó al escenario grande a los 27 años. Luego se convirtió en campeón mundial a los 29 y fue al Bayern. O Didier Drogba, que solo jugó su primer partido de Ligue 1 poco antes de cumplir 24 años. Cuando el Marsella se interesó por él, un año después comenzó una carrera mundial. Luego se convirtió en campeón 4 veces con el Chelsea y ganó la Champions League con los Blues. Pero ahora, el jugador que floreció tarde en el fútbol y su carrera realmente parecía una película. Jamie Vardy nació en Sheffield en 1987. Tenía talento y jugó en los equipos juveniles del Sheffield Wednesday, un club de la segunda división inglesa, pero a los 16 años su sueño se desmoronó. Fue descartado por su tamaño y porque no se consideraba lo suficientemente bueno. Vardy quedó devastado y dejó de jugar al fútbol. Más tarde consiguió trabajo en una fábrica de fibra de carbono y empezó a jugar para el club amateur Stockbridge Park Steels, en la 8ª división de la liga inglesa de fútbol. En el verano de 2007 se metió en una pelea en un pub y tuvo que usar un grillete electrónico, pero siguió jugando al fútbol. Toda esta experiencia lo moldeó. Se volvió más maduro y anotó gol tras gol. A los 23 años se trasladó al rival de liga Halifax Town y a los 24 al Fleetwood Town en la 5ª división inglesa y no dejó de marcar goles. Después de anotar 31 goles en 36 partidos, el Leicester City de la segunda división se interesó por él. Pagaron 1 millón de libras y Vardy ahora era un futbolista profesional. Pero había un problema. Tuvo dificultades en su primera temporada y decepcionó.
Incluso consideró dejar el fútbol, pero el equipo de entrenadores convenció al joven de 25 años de continuar y les mostró a todos. Marcó 16 goles la siguiente temporada y ayudó a su equipo a lograr el ascenso a la Premier League. En la temporada 2014-2015 jugó bien y terminaron en el puesto 14. Pero luego el milagro en Inglaterra en la temporada 2015-2016. Leicester jugó increíble. Vardy anotó gol tras gol. Incluso anotó en 11 partidos consecutivos de la Premier League. Y Leicester se coronó campeón de Inglaterra. Pero qué cuento de hadas. Gracias a sus buenas actuaciones, también se convirtió en internacional de Inglaterra y participó en la Eurocopa 2016 y en el Mundial 2018. Y todavía juega para Leicester, donde es capitán a los 38 años. Y si quieres ver a los próximos prodigios del fútbol, por ejemplo, este niño de 10 años, entonces mira este video.